Hoy es 13 de diciembre. 13. No soy supersticioso, tampoco soy ni he sido nunca amigo de celebraciones que estén relacionadas con el tiempo cronológico. Siempre he considerado el tiempo como algo inexorable, que transcurre sin que nadie ni nada pueda parar, ni marcar su ritmo, ni la clasificación por orden de importancia de cada uno de sus días. Pero como cualquiera que forme parte de una célula social y en ella existan abuelos, padres, hijos y nietos, es normal e inevitable verse arrastrado a tener presentes este tipo de eventos, diferenciándolos de los demás días que el calendario nos señala. Cuando la celebración temporal está dedicada a uno de los recién llegados a la célula familiar, cada día, cada semana, cada mes que transcurre es motivo de alegre celebración. Después, en la fase infantil, ya se comienza a establecer espacios de un año para conmemorar y recordar la fecha de llegada a la sociedad. Cuando él o la protagonista de esta celebración que va contando los años de existencia se mantiene en la infancia o en la adolescencia, este tiempo cronológico parece transcurrir desesperadamente lento. Al llegar a la considerada plenitud de la juventud, nos gustaría que el tiempo se detuviera, porque nos parece estar en el momento ideal para el que creemos que hemos sido creados. Pero el tiempo, como ya he dicho, es inexorable y casi preciso, sin tener en cuenta los deseos de nadie, lo cual sería un caos. Los problemas comienzan a producirse cuando ese tiempo nos parece que acelera de forma imparable, transcurriendo aquellos mismos días de 24 horas, de manera que se nos acaban sin poder realizar todo aquello que pretendíamos al comienzo de cada jornada. Claro que esto, que puede parecer positivo y lo es, nos ocurre cuando nuestras capacidades cognitivas y nuestra salud nos lo permiten. Hoy es 13 de diciembre, hace 87 años que Carmen se incorporó a una sociedad un tanto complicada, pero como cualquier ciudadano atravesó esas fases a las que he hecho referencia, con pleno conocimiento, disfrute y sufrimiento de las mismas. Pero hace apenas 6 años, el universo le empezó a robar esa capacidad cognitiva, impidiéndole realizar esas valoraciones cronológicas. Nadie es capaz de saber a día de hoy en qué etapa de las relatadas está la mente de Carmen, de forma evidentemente inconsciente. No hace mucho, una mañana en la que disfrutaba de una extraordinaria e infrecuente brillantez, me comentaba que minutos antes de llegar yo a verla en la residencia de ancianos, había estado jugando con sus amigas de la infancia en el patio del cuartel destino de su padre. En otra ocasión, me comentaba cómo sus padres destruyeron las cartas de amor que un novio le había enviado en su juventud. Otra mañana me comentaba cómo, sentada delante del piano del colegio de monjas, mientras su compañera le pasaba las hojas de la partitura, ella interpretaba un concierto para un auditorio de alumnos y padres en el que faltaban los suyos. Hoy es 13 de diciembre. Carmen ya no comenta ese tipo de experiencias. El cuerpo de Carmen está sentado en una magnífica, moderna, acoplable, ergonómica, pero fría silla de ruedas. Ese cuerpo que durante tantos años felices me acompañó día y noche, ese cuerpo en el que se encontraba instalada una prodigiosa mente
que había sido locomotora de nuestra célula familiar, ese cuerpo está ahora inerme, vacío, sin vida. Aún viviendo, está sin vida. Ese cuerpo que cuidó y dio de comer a sus 3 hijos y a sus 6 nietos, ahora no es capaz de comer, ni de dialogar, ni de expresar lo que siente, si siente. Hoy es 13 de diciembre. Hoy de nuevo un día más. Durante unos minutos tendré sus manos calientes entre las mías frías por las inclemencias de ese frío invierno. Hoy, como todos los días, la miraré a los ojos. Esos ojos que me iluminaron con su brillo más de 56 años. Esa tenue luz que hoy aún quiero vislumbrar en el fondo de ese cansado pero siempre sonriente, ajado rostro. Disfrutaré de ella, aunque ella no pueda hacerlo conmigo. Hoy es 13 de diciembre, hoy le cantaré el cumpleaños feliz. Sé que no se enterará de lo que estoy haciendo. Su sonrisa se tornará de asombro, pero yo sí disfrutaré de ella y del recuerdo de mis últimos cumpleaños a su lado. Sé que ella no lo hará, pero yo quiero pensar que no sufre. Su sonrisa me lo dice cada día. Hoy es 13 de diciembre. Felicidades, cariño.